Inicio con un planteamiento en el que la Procuraduría General de la Nación viene insistiendo. El éxito de un proceso de negociación que conduzca a una paz estable y duradera no depende tanto de la firma de un acuerdo, sino de cumplir lo pactado. Eso implica que no se debe confundir la paz con la firma del acuerdo que permita la desmovilización, el desarme y la reintegración de los miembros de un grupo armado. Son dos cosas diferentes. La paz es el resultado de cumplir cabalmente lo pactado. Por tanto, en el proceso de negociación, las partes deben tener como referente y prioridad garantizar que los acuerdos sean sostenibles, que se cumplan, que se puedan cumplir. Para alcanzarla, se necesita que los acuerdos con las FARC, se mantengan incólumes en el mediano, pero también en el largo plazo. Que resistan aguaceros, tempestades y huracanes. Que no nos pase lo de Argentina, o lo del Perú, o lo de El Salvador, o lo de Guatemala. Esto es quizás lo más importante. El resto es retórica. Lo que más debería preocupar a los señores Timochenko y Márquez es la garantía del cumplimiento de los acuerdos. No es fácil lograrlo. Se pueden intentar maniobras y malabarismos jurídicos. Se plantea por el gobierno un acto legislativo, un plebiscito, y por las FARC una Asamblea Nacional Constituyente. Pero el mecanismo, siendo un asunto sustancial, termina relegando a un plano secundario, termina relegado a un plano secundario si el acuerdo no está acorde con el derecho internacional en materia de justicia. No impunidad y respeto a los derechos de las víctimas. Si el acuerdo desconoce las normas del jus cogens y la obligación del Estado de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a la gravedad del crimen cometido a los perpetradores, un soplo lo echará por tierra cuando las circunstancias cambien. Este no es un tema de capricho, ni de ver la justicia como venganza, o de convertir el derecho en obstáculo de la paz. La cuestión es cómo hacemos para que la paz quede bien hecha. Ha dicho la Procuraduría, ha construido, si se quiere, un eslogan que lo he venido repitiendo a hora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia.
pero siempre con el afán de acertar. Por eso me he ganado varios sanbenitos, entre ellos el de atravesar palos a la paz. Pero simplemente lo que pretendo es blindar los procesos para que ellos sean sostenibles en el futuro. ¿De qué nos sirven los voladores mañana o pasado mañana o los del 23 de septiembre si después no se logran sostener en el tiempo? No queremos, como les dije hace un instante, que acontezca lo de Argentina o lo del Uruguay o lo de Perú o lo de Guatemala o lo de El Salvador, donde acordaron impunidad, autoamnistías, autoindultos, donde acordaron que frente a los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos fueran los responsables beneficiarios de amnistías y de indultos. A los pocos años se inaplicaron esos acuerdos. La ley de punto final o de obediencia debida, 30 años después fue inaplicado por la Corte Suprema de Justicia Argentina. Lo acordado en Uruguay, en esas mismas circunstancias, con impunidad, y refrendado no por un referendo, sino por dos. Después fue inaplicado. ¿Y qué pasó con las autoamnistías peruanas? Recuerden ustedes la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, La Cantuta, contra el Estado peruano, y qué aconteció en las decisiones de la Corte Interamericana en el caso de Mozotes contra el Estado salvadoreño. No es capricho de nadie, de quienes señalamos los riesgos que pueden estar abocados los acuerdos cuando se pactan condiciones de esa naturaleza. Lo que hacemos, y lo hago en mi condición de procurador como garante de garantías constitucionales, como defensor del ordenamiento jurídico y como representante de la sociedad y por ende de las víctimas, es ponerle polo a tierra para que lo que se acuerde se pueda cumplir. He dicho reiteradamente, casi que como un estribillo en diferentes escenarios, lo que se pacta en La Habana se debe cumplir. Se debe poder cumplir, y para poderse cumplir debe quedar bien hecha. Las paces, como se pretenden, simplemente reduciendo la justicia a la justicia restaurativa. Cuando las penas para los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad se reducen a trabajo social, son penas simbólicas. Eso es impunidad y eso no es sostenible. Y los más interesados en que haya un acuerdo y que haya una justicia transicional sin impunidad debe ser la FARC, porque eso le garantiza seguridad jurídica. Deberían ellos ser los más interesados en lograr un diseño de la justicia transicional que les garantice seguridad jurídica, no que les garantice impunidad,
con los malabarismos jurídicos que desde aquí y desde allá, desde la institucionalidad y desde la FARC están pretendiendo diseñar, tratando de amarrarle conejo a las obligaciones que internacionalmente Colombia tiene. Y en eso no son soberanos. Ni siquiera las asambleas nacionales constituyentes podrían, en la hora de ahora, independientemente del criterio personal que uno tenga frente a ello, pero en la hora de ahora hay unas realidades que uno no puede desconocer. Aquí estamos hablando de cómo asegurar las reglas claras y estables para lograr construir una paz sostenible que solo podrá hacerlo si se basa en la justicia. Referirse a la justicia cuando estamos ante crímenes atroces tiene unos presupuestos que se derivan del derecho internacional y de la obligación del Estado de garantía y respeto a los derechos humanos. Observo con mucha curiosidad y hasta con cierta simpatía el esfuerzo que hacen por teorizar para saltarse lo que hasta hace 3 años era un consenso político y constitucional contra la impunidad. Aquí hay teóricos para todo. No con gracia escuchaba a un jurista extranjero decir ante un auditorio recientemente que en su país, cuando se reúnen 2 abogados, había 3 posiciones jurídicas. Aquí hay 6. Y ahí no hay colombiano hoy que no sea experto en justicia transicional. Y por estas calendas hay 2 especialidades, el de la justicia transicional y el del cargo de confiabilidad. Todos los colombianos hoy somos expertos en esos temas. En Colombia, en aras de la paz, nos hemos dedicado a teorizar para justificar lo injustificable. Esta mañana oyeron a muchos teorizantes, me cuentan. Y no fue el doctor Cayón. Inventan exóticas teorías para afirmar que la Corte Constitucional no lo ha dicho, lo que en efecto ha escrito en sus sentencias. Pretenden vestir la justicia de impunidad. Se imaginan fantasías jurídicas para decir, por ejemplo, que una sanción de trabajo comunitario resulta ser una pena adecuada para quien ha perpetrado decenas de masacres. O se elevan pretendiendo argumentar que el Estado tiene un margen de apreciación o arman discursos ante una justicia prospectiva para en la práctica desconocer los mínimos del derecho internacional y asegurar la impunidad. No quiero caer en teorizaciones de ese tipo, ni en elaboraciones discursivas puramente políticas con pésimo disfraz jurídico. La realidad es evidente. Los hechos lo demuestran. Si no se respeta el derecho internacional, en la hora de hoy, un acuerdo cualquiera que éste sea, así sea aprobado mediante referéndum o plebiscito, dicen ahora, procedimientos especiales legislativos, facultades extraordinarias al presidente de la República, o asambleas constituyentes, no está blindado, es vulnerable, puede caerse. Lo estamos viviendo esta semana. ¿No oyeron al señor fiscal? Esta semana hablar de que había que revisar lo acordado con el M-19. Eso lo oímos. Porque habían quedado unas conductas, ya lo analizaré, que no podían ser cobijadas por el indulto o por las amnistías que pactaron hace 26 años. Ese debe ser
dijéramos que un elemento de reflexión para las FARC y para el gobierno, que ya fue colonizado con la exigencia de impunidad que exige las FARC. La experiencia del M-19 y puesto en la boca del fiscal. Eso no lo ha dicho en primera instancia el procurador, yo lo dije después. Lo que demuestra ello que es que cuando se llega a un acuerdo en esta materia, no puedes, hay unos límites que no son caprichosos, que se deben observar y que si se inobservan, tiene las consecuencias que estamos viviendo y que estamos observando en la hora de ahora. Serían acuerdos vulnerables que no permiten la sostenibilidad que todos queremos. Todos queremos que el acuerdo sea sostenible, que depare seguridad jurídica a nuestros militares, que depare seguridad jurídica a los señores de las FARC, que depare la seguridad jurídica a quienes intervinieron en la confrontación que dura ya 50 años. Lo estamos viviendo esta semana. En 1990 la guerrilla del M-19 firmó un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco. Como lo indiqué, con motivo de los 25 años de su desmovilización. Hay que reconocer el éxito de ese proceso de paz. El M-19 honró su palabra. Se desmovilizó y pagó un alto precio. En una época en que la violencia proveniente del narcoparamilitarismo y de sectores de extrema izquierda armada se ensañó con quienes se desarmaron y prefirieron ser revolucionarios con las armas del Estado de Derecho. Pero hace 3 días, casi 26 años después de la desmovilización del grupo y pasados 30 años de la cruenta toma del Palacio de Justicia, se acabó la supuesta seguridad jurídica que les otorgó hasta ahora la impunidad a los mandos del M-19. Luego del proceso de paz en que se reintegró a la sociedad, acabó con esa seguridad jurídica, repito, con esa falsa seguridad jurídica. Por una sencilla razón. La cúpula del M-19 creyó, como lo creen hoy en La Habana, y al parecer en la Casa de Nariño, que bastaba la decisión política del gobierno de turno para pactar una paz que dejara en la impunidad su responsabilidad por la masacre del Palacio de Justicia. Me quiero extender un momento en este punto, porque ejemplifica de la mejor forma qué es lo que pasa cuando un acuerdo no cumple los mínimos del derecho internacional. Lo que está sucediendo deja lecciones. Las FARC deben saberlas leer. Yo sé que leen de corrido. Deben saberlas leer. Miremos los hechos, simplemente miremoslos. Yo no hago ningún juicio, simplemente refiero los hechos. Primero, para el país es claro que los miembros de la compañía Iván Marino Ospina ejecutaron la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Así se denominó la operación del M-19. Denominación dada al asalto del Palacio de Justicia por orden de la cúpula del M-19. Eso es un hecho.
Ese grupo contaba con una estructura jerárquica y una organización de carácter militar. Es otro hecho. Funcionaba bajo una dirección, un mando central y un comando superior. Es otro hecho. Al menos los integrantes de ambas instancias conocieron y aprobaron esa operación. Otro hecho. Hay elementos documentales que así lo demuestran. La compañía que lo llevó a cabo cumplía las órdenes de esas dos organizaciones de dirección y comando guerrillero. Otro hecho. El 11 de noviembre de 1985, 4 días después de la masacre, el grupo emitió una declaración en la que asume la responsabilidad de la acción. Y menciona los nombres, hay 4 firmas, de los cuales hay varios vivos. El documento es una prueba de que las personas mencionadas en calidad de mando del M-19 son responsables de ordenar la planeación y la consumación del asalto al Palacio de Justicia, el secuestro y el asesinato. Algunas de estas personas, bueno, aún viven. Bueno. Tercero, o cuarto, o quinto hecho, o sexto, o octavo, no sé. Otro hecho. A pesar de que transcurrieron 30 años, el Estado colombiano no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a los mandos del M-19 que planificaron y ordenaron la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Otro hecho. Los mandos del M-19 no han revelado en un proceso judicial la verdad completa, detallada y exhaustiva sobre su responsabilidad en los hechos. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Con qué auxilio? ¿Con qué recurso? ¿Y cuáles eran los detalles de la toma y de las acciones posteriores de esta? Las víctimas y la sociedad tienen derecho a saber y el Estado la obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales. Tampoco se han reparado estas víctimas. Otro hecho. La ley 77 del 89 concedió al gobierno del señor presidente Virgilio Barco herramientas jurídicas para la desmovilización de grupos guerrilleros. Un hecho objetivo, hay una ley que establece ello. Mediante el decreto 206 de 1990 se reglamentó esa ley y se aplicó el acuerdo firmado con dicha organización. Ese marco jurídico excluyó el indulto y la cesación del procedimiento respecto a los llamados actos de ferocidad o barbarie. El marco jurídico que concedió la amnistía excluyó actos de ferocidad o barbarie, homicidios cometidos fuera de combate con sevicia, colocando a la víctima en estado de indefensión. Es claro que los actos de toma del palacio comprendieron actos de ferocidad y barbaries que era imposible amnistiar. Es claro también, conforme a diversos testimonios, que en la acción esa guerrilla asesinó magistrados y civiles fuera de combate y en estado de indefensión. El Estado, así sea 3 décadas después, debe investigar, juzgar y condenar a los responsables de esas graves violaciones. Cuando se plantea que las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por el M-19 deben ir a la Jurisdicción para la Paz acordada en La Habana por el gobierno y la FARC, en realidad lo que está diciendo es que los mandos del M-19 deberían ir a reconocer que dieron la orden de toma del Palacio de Justicia, lo que hicieron desde 1985, y que a cambio se les impondrá restricción de la libertad para que cumplan una sanción consistente en trabajos, obras
o actividades, es decir, trabajo comunitario, conferencias o cualquier otra cosa simbólica. Pregunto, ¿una masacre como la referida merece trabajo comunitario como pena? Asesinar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia puestos en estado de indefensión puede ser sancionado con actividades u obras sociales. Da la impresión que se quiere legitimar el acuerdo de justicia para la impunidad presentado el 23 de septiembre. La jurisprudencia de la Corte Interamericana reconoce que los familiares de las presuntas víctimas tienen el derecho y los estados la obligación a que se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos. En su caso, se les impongan las sanciones pertinentes y se reparen los daños y perjuicios que dichas familias han sufrido. La finalidad de la investigación, ha dicho esa Corte, consiste en identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una reparación adecuada. Cito aquí a la Corte Interamericana en las dos citas anteriores. Ten en cuenta que han pasado 30 años de esa tragedia y que aún el aparato judicial colombiano no inicia una investigación formal contra los mandos vivos del grupo. La Procuraduría convoca a las víctimas para que acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana con el fin de que se proteja su derecho de acceso a la justicia y se ordena al Estado colombiano proceder penalmente. La Procuraduría dispondrá de un equipo asesor de estas víctimas para que en las próximas semanas se presente la acción correspondiente ante el sistema interamericano. Solo la justicia, la genuina justicia, puede evitar que a las FARC le suceda lo mismo que al M-19 20 años después. Señor Timochenko, a ustedes les pueden decir lo mismo que le dijeron al M-19 en 1990. Incluso les están diciendo lo mismo. Señor Márquez, ustedes pueden estar convencidos que el modelo pactado les da seguridad jurídica, lo mismo que creyó el M-19. Pero señores, la única seguridad jurídica es cumplir a cabalidad los marcos anteriormente referidos. Esa es una realidad. Son constantes los pronunciamientos en esa materia. La Procuraduría en su momento envió a los plenipotenciarios del gobierno un estudio que se tituló Los mínimos para los máximos responsables. Los mínimos para los máximos responsables. Extractados de los compromisos que internacionalmente Colombia tiene. Con el interés, porque el interés de la Procuraduría es blindar esos acuerdos, blindarlos jurídicamente para que sean sostenibles en el tiempo. Y la forma de blindar esos acuerdos, la forma de conferirle seguridad jurídica a quienes han participado en la confrontación es reconociendo esas obligaciones y esos compromisos que internacionalmente
Colombia tiene. Si no, serán acuerdos vulnerables. Rápidamente enuncio, para no alargarme, ya me he alargado por fuera del compromiso adquirido. El primer mínimo, los crímenes atroces, conforme al derecho internacional, deben ser sancionados con penas de reclusión. Y se cita el fundamento de ese primer mínimo. Segundo, la reclusión es la pena aplicada por los tribunales penales internacionales. Tercero, la pena de reclusión implica condiciones de dependencia y sujeción. No necesariamente la pena de reclusión significa cárcel. Algún expresidente de la Corte Constitucional, hoy rector de una universidad que no es la Universidad Gran Colombia ni la Universidad de Nebrija, y que es Nobel plenipotenciario en La Habana, dijo burlando que lo que pretendía el procurador era vestir con un traje de rayas blancas y negras y con un sombrerito para ponerlos tras las rejas por 40, por 50 años. Las penas de reclusión no se reducen exclusivamente a la cárcel. Una forma es la cárcel. Otra son las colonias agrícolas. Y hay otras formas de reclusión, donde lo que configura la esencia misma de ella es la dependencia y sujeción a la autoridad. Uno comprende, y en eso Colombia tiene una experiencia desde el año 87 en términos de justicia transicional, que es un instrumento político más que jurídico, donde se habla de máximos, de verdad, de medios, de reparación, de mínimos, de justicia. Y desde el año 87, aquí tenemos justicia transicional. Y uno entiende que si se quiere transitar de la guerra a la paz, es necesario otorgar atractivos para aquellos que van a deponer las armas. Y uno de los atractivos es precisamente la reducción de las penas. Lo que pasó en Justicia y Paz. Incluso la concesión de amnistías y de indultos para aquellos que no sean responsables de los crímenes atroces, de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad. Aquí no se está planteando la caricatura que planteó el expresidente de la Corte Constitucional. No, aquí lo que se está exigiendo es que se cumplan con unos compromisos que internacionalmente Colombia tiene y que no pueden ser desconocidos o no pueden reducirse a meras penas simbólicas, porque es el mismo Estatuto de Roma quien señala que cuando el Estado no quiere o no puede, y las penas simbólicas es una forma de incumplir esos compromisos que Colombia tiene. Entonces, el primer mínimo, la reclusión es la pena aplicada por los tribunales penales internacionales. La pena de reclusión implica condiciones de dependencia y sujeción. Y reducir la justicia simplemente a la justicia restaurativa, con ello no se cumple con este requisito, con esta exigencia. Cuarta, los estatutos
los estatutos de los tribunales penales internacionales coinciden en que la fijación de la pena se deriva de la gravedad del delito y de las circunstancias personales del condenado, que no es el caso nuestro. En el documento de justicia transicional que se conoció el 23 de septiembre, se establecía que bastaba simplemente con reconocer la responsabilidad para beneficiarse de la justicia restaurativa. Que yo me presento y reconozco la responsabilidad de genocidio, de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, y basta con reconocerle para que me beneficie de una pena de trabajo comunitario, de trabajo social. No importa la gravedad del delito y las circunstancias personales de quien incurrió en ello. Y el quinto mínimo, la pena debe ser proporcionada a la gravedad del crimen cometido. La pena no puede ser simbólica ni una comedia, como hoy se plantea. Es precisamente, recuerdo aquí a la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatua Bensouda, quien en carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, cuando se discutía la exequibilidad del marco jurídico para la paz, señaló, comillas, una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la actuación del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas. Y agrega, la duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se puede cuestionar la intención de someter a las personas a la acción de la justicia. Eso dice la fiscal de la Corte Penal Internacional. Dos cosas. La revisión de las amnistías lo pide el señor fiscal general de la Nación. Y esta referencia a la desproporcionalidad de la pena que viciaría lo acordado, lo dice la fiscal de la Corte Penal Internacional. Traigo a colación estas dos afirmaciones que coinciden precisamente lo que la Procuraduría ha venido diciendo, insistiendo y reiterando desde hace 2 años y medio. Que fíjese que no siempre esas reacciones y condenas mediáticas, pero también de determinados sectores, frente a críticas que se le han hecho al proceso, son ciertas. Al cabo del tiempo terminan siendo desautorizadas y controvertidas por la misma realidad. En mayo de este año, el señor ministro de Salud Pública, ministro de Salud, solicitó la suspensión de las fumigaciones con glifosato. Y trajo a colación 2 argumentos. Primer argumento, que estaban cumpliendo la decisión judicial de la Corte Constitucional. Y un segundo argumento, que era razones de carácter científico. Como se convocó el Consejo Nacional de Estupefacientes, y yo hago parte de él, llamo al ministro, le dijo, ministro, ¿de qué decisión judicial está hablando usted? Dijo, de un auto de la Corte Constitucional. Perfecto. ¿Qué decía el auto? Dentro de una tutela interpuesta por unos campesinos de Nariño. Decía que le correspondería al Ministerio de Salud y de Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del Nariño determinar el impacto de las fumigaciones con glifosato respecto a la vida de los tutelantes y respecto al medio ambiente. Yo le dije,
Lo volví a llamar: ministro, ¿por qué no me manda el estudio para saber cuál es el impacto? Y me dice: no, procurador, no hay ningún estudio. Le dije: ¿cómo así? Dijo: no, procurador, estamos pensando en celebrar un contrato, un acuerdo interadministrativo con una entidad, no recuerdo cuál, del Pacífico, y ellos me entregarán el estudio sobre el impacto en diciembre del 2015. ¿Cómo, ministro? Entonces no es cierto. La justificación no es cierta. Me dijo: no. Lo que pasa es que hay un estudio científico donde dice que el glifosato constituye un riesgo para la salud humana. Y yo le dije: mándeme el estudio. Me lo mandó, pero también yo ya sabía que existía otro estudio del INVIMA. Usted sabe que el INVIMA es el órgano, la entidad que en el Estado colombiano es la calificada para hacer estos estudios científicos. ¿Y qué dice el INVIMA? Dice: ese estudio de la OMC o de otra entidad científica es referido a aquellas personas que manipulan cotidianamente el glifosato. Y ello no es aplicable a la fumigación. Ni tenían razones jurídicas, ni tenían razones científicas, tenían una razón política. Era aceptar la exigencia de la FARC de que cancelaran, que suspendieran las fumigaciones, porque los primeros beneficiarios de ello son la FARC. Hoy, ayer y hoy, le han dado la razón a la Procuraduría y a quienes señalaban dos cosas: que íbamos a nadar en coca, y estamos nadando en coca como el año 2000. Las plantaciones de coca se dispararon de 40 a 80.000. No a partir de mayo, desde el año pasado, porque se venía desmontando subrepticiamente tanto la erradicación como las fumigaciones. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque indudablemente, acá se están haciendo unas advertencias y señalando unos riesgos que no se pueden de manera calenturienta descalificar, porque más temprano que tarde nos terminan dando la razón. Imponer una sanción de trabajo comunitario no es una pena grosera o manifiestamente inadecuada a quienes ordenaron asesinar a sangre fría a 10 diputados del Valle del Cauca o a tantos militares o civiles o a cientos de secuestrados. ¿No es una pena ridícula imponer trabajo, actividades u obras a los responsables de miles de secuestros perpetrados por la FARC como una política de ataque sistemático contra la población civil? ¿No es una pena simbólica sancionar con una actividad a quienes ordenaron un atentado contra, por ejemplo, el Club del Nogal o el caso de la iglesia en Bojayá? Las decenas de tomas de poblaciones, de instalaciones, de miles de minas antipersonales, la violación de niñas o el asesinato de cientos de soldados y policías con tiros de gracia en estado de indefensión. Las penas no pueden ser una comedia ni una caricatura, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes. Para la Procuraduría, la única forma de que la FARC tengan seguridad jurídica es aceptando penas de reclusión razonables. La reclusión no debe verse como venganza ni humillación. Debe ser asumida por la sociedad como una demostración de sincera voluntad de paz y reconciliación de quien es responsable de los crímenes. La pena de reclusión debe ser abordada como una oportunidad para dignificar a la víctima y al propio victimario. Pienso que los colombianos celebrarían, acogerían y reconocerían como muy positivo de las FARC que el acuerdo sobre justicia incluyera penas de reclusión, aún para quienes reconozcan los crímenes.
si la FARC quieren que el acuerdo tenga respaldo ciudadano y esté blindado, sean audaces, asuman las penas de reclusión sobre su duración y formas de ejecución. Se puede ser imaginativo, existe amplio margen al respecto. Finalmente, quiero hacer énfasis en que el modelo de justicia transicional debe satisfacer, además del derecho a la justicia de las víctimas, los derechos de la verdad, de reparación y la garantía de no repetición. La verdad implica revelar los cómplices, las razones por las cuales se ejecutaron los crímenes, quiénes, a quién aportó los recursos, qué objetivo perseguía, en fin. Y sobre la reparación, es inaceptable que los perpetradores se amparen en el Estado para que con los impuestos de los colombianos se repare a las víctimas. Por supuesto que el Estado tiene la obligación, pero la obligación inicial es de los victimarios, sean de las guerrillas o de los agentes estatales. Ahora resulta que la FARC no tiene ni un centavo. Que en más de 60 años de carrera criminal no han acumulado riqueza alguna. Que no tienen inversiones dentro y fuera del país. Ahora me dicen que Márquez es una pobre viejecita sin nadita que comer. Es que esto es alucinante. Las FARC es el primer grupo económico de Colombia. Los demás son emprendedores que tienen futuro. Pero la FARC es el primer grupo económico del país. Primero, ni siquiera es los cultivos ilícitos, la cocaína, la primera fuente de financiación. Es la minería ilegal. Y después es el narcotráfico. Y desde luego ya la extorsión y el secuestro las pueden dejar a un lado porque son miles de millones de euros que ingresan a su fortuna diariamente. La revista Forbes, que es autorizada en estos temas, señala que es el primero o el segundo grupo terrorista más rico del mundo, al igual que ISIS, y no tienen nadita que comer. En alguna oportunidad, la última vez que hablé con el presidente, cuando le entregué 48 preguntas que nunca respondieron, me decía, y alguna pregunta era sobre este tema. Dice, yo he investigado, y lo comento porque él lo ha hecho público después. Entonces no estoy cometiendo ninguna infidencia. He preguntado al servicio de inteligencia inglés y no me han dicho nada. He investigado por diferentes fuentes. Y me dijo, y es que ellos me dicen que cuesta mucho sostener un ejército. Entonces resulta que el dinero con que van a reparar las víctimas es el dinero de los colombianos mediante mayores cargas impositivas. Pero no se tocará ni un solo peso de las FARC. Ni un solo peso. Ni los miles de millones de dólares que circulan en el mundo financiero. ¿Usted cree que para qué? ¿Ustedes recuerdan? Hay muchos jóvenes que todavía no habían nacido, pero una foto que fue muy publicitada cuando la FARC estaba desmovilizada en el Caguán. ¿Ustedes recuerdan quién fue la primera visita que recibió tiro fijo? La del presidente de la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué lo visitaría?
Son miles de millones de euros y de dólares que circulan en el mundo financiero. Y el presidente de la bolsa le regaló un Rolex. Recuerden la foto. Miles de millones de dólares que circulan en el mundo financiero. Millones de hectáreas que, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura, más de 2 millones de hectáreas se le han despojado a los agricultores y ganaderos de Colombia. Miles de cabezas de ganado, miles, cientos y miles de bienes inmuebles. Y nada de esa fortuna, ni un solo peso, va a servir para reparar a las víctimas. Lo dije, se escandalizaron. Durante varias semanas fui criticado por muchos sectores, incluso oficiales, cuando dije que estamos ante la más grande y gigantesca operación de lavado de activos. Y eso va a pasar, eso va a acontecer, cuando ese dinero es dinero de las víctimas. La mayor de esas garantías, me refiero sobre la garantía de no repetición, es la disolución de la FARC como aparato criminal. Eso conlleva el desarme absoluto y la desmovilización total. No pueden quedarse ni con un alfiler. Si los colombianos no ven y sienten el desarme, no se creerá en que en realidad se firmó un acuerdo con la FARC. Muchas gracias.